es un material que no tiene mucha resistencia a la tensión. Por consiguiente, para poder ayudar al concreto y mantener, digamos, una calidad de el concreto pueda ser utilizado como elemento estructural, entonces es necesario ayudarle al concreto para que pueda soportar los esfuerzos a tensión. Y el material que normalmente usamos es el acero. Como todo material, el acero tiene también una resistencia y manejamos nosotros lo que es la situación de una parte donde tenemos la zona elástica una parte donde se empieza a deformar, que le llamamos zona plástica, y llega un momento en que el acero ya no se puede deformar y entonces viene el colapso. Entonces tenemos aquí la zona de falla o de ruptura. ¿Qué es lo que nosotros estamos determinando? Lo que nosotros queremos es que el material, tanto el concreto como el acero, pueda llegar hasta la zona límite de la zona plástica, donde todavía estaría en la frontera donde podría, ¿cómo se llama?, fallar. Por consiguiente, esta parte nosotros la conocemos como FY. FY es el esfuerzo de influencia del acero. Y esta zona de acá, la zona elástica, la conocemos como FS, que es el esfuerzo de trabajo del acero. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un diseño de la parte de concreto reforzado, se utilizan dos teorías. La teoría elástica y la teoría última. O la teoría plástica. Por consiguiente, nosotros lo que nos interesa es determinar si vamos a usar la teoría elástica, el FS, ¿verdad? Y si vamos a utilizar la teoría plástica o la teoría última, el FY. Lógicamente, si nosotros utilizamos el FY completo, entonces estaríamos en la frontera de la ruptura.
Por consiguiente, tenemos que utilizar unos factores de reducción. Y los códigos de diseño establecen esos factores de reducción para determinados elementos. Entonces, estos factores de reducción van a depender Entonces, estos factores de reducción van a depender del código que estamos utilizando. Para poder determinar el FY de diseño, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros vamos a trabajar con la teoría elástica, el FS se ha determinado que anda en un 45% del FY. Perdón, en un 50% del FY. ¿Verdad? Entonces, trabajamos a la mitad del esfuerzo de flexión. Los factores que podemos utilizar para la teoría última andan alrededor de un 0.70 a un 0.90. O sea, estamos haciendo que el acero trabaje un mínimo del 70% o un máximo del 10%. ¿Alguna pregunta ahí? Okay. Entonces, como ven, tenemos que tomar en consideración y conocer el reglamento que estamos utilizando. El reglamento de nuestro país es el Código Hondureño de la Construcción. Es el que está establecido como ley que hay que utilizar. Entonces, vayan buscando, digamos, el Código Hondureño de la Construcción, creo que está en línea, para que lo tengan y lo vayan leyendo. ¿Verdad? Dentro del acero, nosotros no podemos determinar este FY. El FY lo podemos determinar en diferentes categorías.
acero grado 40, grado 40, grado 50, grado 60, grado 70, etcétera. Nos estamos refiriendo a prácticamente el FY. ¿Qué implica esto? Que un grado 40, el FY andará en un 40.000 libras por pulgada cuadrada. Y así sucesivamente, si hablamos de un acero grado 50, estaríamos utilizando un acero de 50.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces hay aceros, entre más alto es el FY, el acero se vuelve más cristalino. Es decir, el acero va perdiendo la flexibilidad. Entonces, para poder hacer anillos, que hay que doblar el acero, tenemos que utilizar tal vez un acero grado 40 o grado 50. Entonces, para anillos, entonces, para anillos, porque es un poco más flexible, el grado 70, si nosotros queremos hacer un anillo grado 70 y queremos hacer un doblez a 90 grados, posiblemente se nos fracture el acero, ¿verdad? Entonces utilizamos un acero un poco menos resistente, pero más flexible. Y se recomienda utilizar un acero para anillos grado 40 o grado 50, ¿verdad? Después aparecen los diferentes tipos de acero. Tenemos aceros estructurales, aceros intermedios, y aceros duros. ¿Verdad? También está clasificado por la resistencia del acero. Entonces podríamos decir que un acero estructural voy a andar con una carga máxima o una carga de ruptura, que estamos refiriéndonos al FY, de 3.900 a 5.300 kilogramos por centímetro cuadrado. De 3.900 a 5.300 kilogramos por centímetro cuadrado.
El intermedio podría dar entre 4.900 y 6.300 kilogramos por centímetro cuadrado. Y los aceros duros, la carga máxima de ruptura anda entre 5.600 en adelante kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la carga de ruptura. El módulo de elasticidad, eso también va a depender del grado o de la resistencia del acero. Y ese módulo de elasticidad usualmente anda alrededor entre 2 millones a 2.040.000 kilogramos por centímetro cuadrado. El Código Hondureño de la Construcción usa un intermedio que es 2.030.000. Recomienda para utilizar, digamos, el módulo de electricidad como módulo de electricidad de diseño. ¿Alguna pregunta? Ahora, dentro del acero podemos encontrar varillas lisas y corrugadas. Para el diseño de concreto reforzado, podemos utilizar cualquiera de las dos. Lógicamente, la que tiene mayor adherencia o mayor agarre entre el concreto con el acero es la varilla corrugada. ¿Qué implica eso? Si nosotros vamos a utilizar una varilla lisa, la longitud de desarrollo o la longitud de adherencia va a ser mayor que una varilla corrugada, ¿verdad? Dentro de las varillas corrugadas hay diferentes tipos de corrugas. Podríamos nosotros determinar que aquí podríamos tener corrugas, tal vez así, que van a la mitad. Ahí depende del fabricante, ¿verdad?
Lo importante de esto es que nosotros tenemos un diámetro nominal de la varilla, ¿verdad? Y la corruga debe andar entre un 4 a un 5% del diámetro nominal. Eso es como norma que debe de cumplir, ¿verdad? Puede haber, digamos, otro tipo de corruga. Podría ser así el zigzag. Podría ser en espiral. Ahí va a depender del fabricante. Entonces, lo importante es que esto, que sobresale, que es la corruga, debe andar en un 4% a un 5% del diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, en la industria de la construcción utilizamos diferentes diámetros de varilla. Y aquí tenemos nosotros, por decir, el número de la varilla. El diámetro nominal de la varilla. El área de la varilla. El perímetro de la varilla. Y tenemos el peso. El peso puede ser en libras por pie o en kilogramos por metro. Este está dado en centímetros o en milímetros. Igual este puede estar dado en centímetro cuadrado o en milímetro cuadrado. Este puede estar en milímetro o en centímetro o puede estar en pulgadas. ¿Verdad? Aquí también puede estar en pulgadas cuadradas. Aquí en pulgadas. Y aquí en libras por pie. Dependiendo de la nomenclatura que estamos usando. Los más comerciales andan dentro de la varilla número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8,
podría saltar a la número 14 o a la número 15. Estos casi no son comerciales. Llegamos hasta la número 12. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos un diseño, nosotros decimos, por ejemplo, en una viga, ponemos la varilla a tensión y tenemos aquí el anillo. Entonces decimos, arriba van dos varillas número 4, por realidad. Y abajo van dos varillas número 5. Y aquí tendríamos anillos número 3 a tantos centímetros. Esa es la nomenclatura que normalmente utilizamos. Entonces aquí podría ser anillo número 3 a 15 centímetros o a 20 o a 30. Aquí podría ser 2, 4, 5, 6, dependiendo de lo que nos salga de acuerdo al plan. ¿Qué implica eso? Lo que implica es de que cuando hacemos referencia a dos varillas número 4 y dos varillas número 5, ¿a qué diámetro nos estamos refiriendo? Está refiriéndose que vamos a utilizar la número 4 y la número 5. ¿Verdad? No por eso, pero ¿cuál es el diámetro de la varilla número 4? 4 octavos, ¿verdad? Eso es en pulgadas. Aquí tenemos 4 octavos. ¿Y 4 octavos cuánto es? 4 octavos es prácticamente un medio. ¿Verdad? Una varilla de media pulgada. Y esta varilla de media pulgada, ¿cuánto es ese centímetro o el milímetro? ¿Ah? 1 punto. Aquí dice 1.27 centímetros. ¿Verdad? ¿Cuánto sería el área? Entonces teníamos, si lo tenemos en centímetros cuadrados, hay que sacar esto por el área reducible. ¿Estamos bien? Y eso más o menos en centímetros anda en 1.27 centímetros cuadrados. ¿Verdad? ¿Cuánto sería el perímetro? El perímetro más o menos anda alrededor de ¿cuánto? Anda alrededor de 4.
menos anda aquí alrededor de 3.99. Entonces ahí vemos nosotros que vamos viendo que la nomenclatura va en relación a octavos de pulgada o va en relación al perímetro en centímetros. ¿Estamos bien? Y el peso, pues, ahí vamos a ver si agarramos un metro de la varilla y la pesamos. Ese va a ser el peso por metro. Tendríamos nosotros que andar alrededor de 0.996 kilogramos por metro. ¿Para qué nos sirve a nosotros el peso? A veces en los proyectos grandes trabajamos con precios de acero por peso. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo decimos, bueno, en un metro de viga vamos a tener tantos kilogramos por metro de acero y ese es el valor que vamos a colocar por el peso. Así sucesivamente, aquí tendríamos 5, el consiguiente sería 5 octavos. ¿Verdad? Y los 5 octavos traducidos en centímetros sería 1.58. El área anda alrededor de 1.99. Y el perímetro anda alrededor de 5 centímetros, ¿verdad? El peso es de 1.56. Bueno, eso puede variar un poco dependiendo del fabricante de la varilla de acero y el material con que está hecho el acero. Entonces, completemos ahí la tabla en pulgadas. El diámetro aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el número 2? Un cuarto. ¿Ya? Sería 2 octavos, la mitad, queda un cuarto. Aquí sería 3 octavos. Aquí sería 6 octavos. 6 octavos, reduzcamos los 6 octavos, sería 3 cuartos, ¿verdad? 7 octavos, 8 octavos sería 1 pulgada. Okay. 9 octavos sería 1 pulgada con cuánto, 1.4. ¿Cuánto sería 9 octavos? Una fracción. 1 cuarto. 1 octavo. ¿De 10? 1 cuarto. 1 cuarto. ¿A 11? 1 de 3 octavos. ¿Seguro? ¿A 12? 1
puede sacar en centímetros el diámetro, el área. Aquí pues más o menos anda entre 1.99. Aquí tendríamos tal vez 2.98 por ahí. Aquí tendríamos 6 más o menos. Y así sucesivamente. Bueno, con eso concluimos prácticamente lo que es la teoría del acero. Contesten la tabla porque esa tabla la vamos a estar utilizando a medida que necesitamos hacer el diseño. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Dígame. ¿y en qué caso es que se utiliza la varilla lisa? ¿Ah? ¿La varilla lisa en qué caso se utiliza? La varilla 10. No, la lisa. ¿Ah? La lisa podemos utilizarla en anillos. Ah, Que ahora tengo que dejar el video porque bien yo no pongo presentación en esta. Y cuando los constructores, los albañiles dicen variedad legítima, ¿a qué se refiere? Ah, buena pregunta. Ese léxico es en nuestro ambiente. ¿Qué variedad no es legítima? Pregunto yo. Legítima es como más fuerte, más dura. Ah, Como, imagínate que como grado 70, grado 60. Ellos dicen que es más de la no legítima es más. pero el código de fabricación no va a decir esta es una varilla no legítima. ¿De dónde sale el término de legítima, no legítima? ¿Ah? Es ilegal, ¿verdad? No, lo que sale es que, por ejemplo, aquí estamos utilizando el sistema inglés. Entonces, en la ferretería comenzaron a decir, bueno, la varilla de 3 octavos, grado 40, ¿verdad? Podrían utilizar ustedes una varilla en milímetros. Por ejemplo, la grado 40, la varilla de media son 1.27 centímetros, ¿verdad? O sea, 12.7 milímetros. Y entonces venía la ferretería y decía, bueno, ustedes están diseñando con una varilla de media grado 40. Anteriormente no se utilizaban grados más altos. Posteriormente vino algunas importaciones y traían varillas grado 60, ¿verdad? Y ellos decían, bueno, el diseño que están haciendo con una varilla de media, con grado 40, la pueden sustituir por una varilla de 1.25 milímetros o de centímetros o 12.5 milímetros, por decir algo. Pero esta varilla tiene una resistencia mayor. ¿Estamos? Entonces, la resistencia que nos estaban vendiendo era 60. Pero la que estamos acostumbrados a utilizar era la de media. Entonces, cuando vemos
media y vemos la otra que es el equivalente y comparaban, entonces decían, no, pero esta no tiene media pulgada, la otra es un poquito más delgada. Entonces los maestros de obra empezaron a decir, no, tráigame varilla legítima. Cuando ellos se referían a la varilla legítima era en pulgadas. Entonces ahí aparece el léxico en nuestro país, varilla legítima y la varilla no legítima. Esa es la historia de esa parte cuando nosotros utilizamos varillas legítimas. Nos estamos refiriendo a que tenga el diámetro en pulgadas correctamente. ¿Por qué? Porque los maestros de obra estaban acostumbrados y decían, no, pero la varilla que me está trayendo más delgadita. Pero esa varilla que era más delgada era grado 60 y la legítima era grado 40. Era grado 40. O sea que tiene mayor resistencia a la presión. Sí, la de grado 60, acordémonos los que son 60.000 libras por pulgada cuadrada, lo que resiste. Pero el diámetro entonces de la otra es más delgadita que la normal. No necesariamente, no necesariamente. El problema es que aquí las ferreterías se las vendían a uno como varilla de 3 octavos y no tenían 3 octavos, sino que eran un poquito más delgadas. Ustedes miraban la diferencia, ¿verdad? Pero con respecto a la carga, siempre funciona. Si usted está diseñando con grado 60, lógicamente va a tener una varilla más delgada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la resistencia son 20.000 libras más de la que está utilizando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros trabajamos porque comercialmente lo que viene aquí es grado 40. Si queremos grado 60, grado 70, hay que mandarla a pedir afuera, porque no es comercial. Entonces, en los grandes edificios vamos a encontrar vigas que de repente necesitamos unas 8 varillas de número 8. Y a la hora de querer introducir 8 varillas en una viga, quedan muy pegadas. Entonces tenemos que reducir el número de varillas. La única forma de reducir el número de varillas para que mantenga la resistencia es aumentarle el grado al acero. Entonces se hace una varilla. O sea, cambiamos 8 varillas número 8, posiblemente a 8 varillas número 6. ¿Verdad? O utilizamos, en vez de la número de 8 varillas número 8, podríamos utilizar 4 varillas número 8, pero grado. Cambio el grado. Por eso ahora es importante poner en los planos, ¿verdad?, en las notas estructurales, el acero, qué grado de acero es el que vamos a estar utilizando. Porque si usted no le pone el grado de acero, entonces le van a querer introducir un grado 40 y a lo mejor usted lo diseñó con grado 60 o grado 70. Ahí es donde viene ya la situación de, a la hora de elaborar los planos, utilizar la especificación que hemos estado utilizando en la memoria de cálculo. Por eso es importante que los planos que van a ir a un proyecto vayan, que hablen por sí solos, porque el maestro de obra no va a agarrar una memoria de cálculo de un ingeniero. En primer lugar, ni la va a entender. ¿Ya? Y entonces ellos
están acostumbrados a utilizar grado 40. Lo que nosotros hacemos es, bueno, voy a utilizar una de 1 pulgada, pero te pongo el grado, ¿verdad? Que me mandan 1 pulgada, grado, con un grado mayor. Y aquí en las varillas viene establecida la especificación de la varilla. Tienen unas nomenclaturas. Esta nomenclatura depende del fabricante, ¿verdad? Porque ellos usan ahí diferentes términos, entonces hay que ver qué significa cada término. ¿Algo más? Debemos tomar en cuenta el diseño de los carrugados al momento de diseñar. Acordémonos que la corruga, de acuerdo al reglamento, debe ser del 4 al 5%. Si no cumple esa corruga, entonces no está adecuadamente fabricada. Esa la podemos rechazar. Entonces, para poder determinar eso, lo que nosotros hacemos es utilizamos un calibrador en milímetros, colocamos el calibrador acá y después colocamos el calibrador acá, en la corruga, y vemos el porcentaje que existe. No es recomendable. No es recomendable, ¿por qué? Porque nuestra mano de obra no es una mano de obra calificada. Ellos pueden agarrar cualquier tipo de varilla y no se van a andar fijando en el grado, ¿verdad? Entonces no es recomendable. O usamos un solo grado, el que puede variar, como les digo, que es el de anillo, porque no puedo utilizar un anillo con grado 60 o grado 70 porque no lo puedo hacer. ¿Algo más? Bueno, se me olvidó en la primera clase que de la bitácora y a la hora de conjugar la memoria de cálculo hay que, ¿cómo se llama?, hacer una especie de manual de ese cálculo. Entonces, les voy a traer más o menos la muestra de algunos trabajos. Una mierda para la casa. No, pero para hacer para eso. Porque sé que va a servir para. Mira, qué bonito me salió el amigo. Sí, ya estaba drogado. Mira, desde que yo Ok, vean, cada grupo al final de la clase tiene que enfrentar
Básicamente esto es todo el contenido de la clase, juntamente con el ejercicio del proyecto que ustedes van a elaborar. Está, digamos, lo que es el concreto reforzado, la introducción, el índice, capítulo 1, el concreto, ¿verdad? Y va, digamos, toda esta parte, el acero, y así sucesivamente, y aquí viene lo que es la memoria de cálculo del proyecto. Van los planitos, los esquemas, todo lo que vamos haciendo en la clase. Entonces, ya ustedes tienen que sacar de la bitácora y de lo que yo voy escribiendo en la pizarra. ¿Estamos bien? Al final, digamos, hay unas tablas de anexos que hacemos uso. Hacemos uso de las tablas de la fórmula. Tenemos aquí la bibliografía. Entonces, todo eso como una especie de un kit. Cada grupo tiene que hacer esto. Esto sí lo pueden hacer en Word. Lo único que les voy a pedir es que al hacer esto, van sacando una referencia bibliográfica de lo que van viendo. Ustedes tienen que utilizar las normas APA. Ok, lo pueden utilizar esto en Word. Los dibujos, tienen, eso sí, los dibujos no los quiero sí en fotografía, sino dibujos hechos propios por cada uno de ustedes. Los esquemas, todo esto, estos esquemas, todo eso, van dibujados por cada uno de ustedes. Ustedes vayan trabajando capítulo por capítulo y vayan ya trabajando eso. Los dibujos pueden ser hechos a mano o también esquemas en que los dibujos todos hechos a mano. ¿Verdad? Entonces ahí pueden poner, digamos, si usted hizo el dibujito, puede poner el nombre suyo para respetar su, ¿cómo se llama? Su autenticidad. Este asombro, que más o menos hace, esto fue hace, no pusieron aquí el año, pero más o menos fue hace unos, antes de la pandemia. ingeniero, y es necesario poner, se puede sintetizar el contenido escrito, porque veo que lleva bastante. Sí, no, ustedes pueden hacer un resumen, ¿verdad? Vean aquí sí le pusieron este del 2013, ¿verdad? Ahí están todos los gráficos. Como ven, este es otro ejemplo que más o menos está. Entonces, eso tienen que irlo haciendo parte del proyecto. De ahí está la memoria de cálculo más lo que están viendo. Entonces, es importante que vayan tomando nota de eso. Sí, vayan pasando para que lo vean bien, para que lo vean viendo ahí. Lo que quiero es que ustedes superen esos trabajos. Esos trabajos los agarré porque eran los mejorcitos. Aparte de eso, el mismo trabajo me lo tienen que entregar en ¿cómo se llama? En digital, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, preguntas, porque ya digamos, nos falta una hora, vamos a entrar al otro tema, que ya entramos en la parte de práctica, que es la teoría de flexión. Yo les dije que por estar formando los grupos, más bien ya tienen que tener el proyecto, porque ya ahorita vamos a empezar la teoría de flexión, ya tienen que empezar a diseñar su proyecto con su losa, la losa de azotea,
¿verdad? Con losas sólidas en una dirección. Entonces me pasan los grupos. Ok, ¿puedo borrar acá? Y así es el parcial. La teoría de excepción. Cuando ustedes vieron el sistema estructural es 3, el sistema estructural es 2. Vieron la parte del sistema estructural es 2, vieron la parte de la deformación, ¿cierto? ¿Verdad? Vieron la parte de deformación. También aprendieron a sacar reacciones de una viga. Él tenía aquí, digamos, una viga cargada con una carga uniformemente distribuida. Ustedes encontraban la reacción, un apoyo, la reacción en otro apoyo. Dependiendo de la carga que está sometida a la viga. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede, digamos, en una viga o en una losa? Asumamos de que esto sea la losa. Y aquí tenemos sobre la losa una pared. ¿Verdad? Entonces tenemos una pared uniforme. Esa pared pesa tanto, y aquí le ponían un W. Ahí decía, bueno, sin considerar el peso de la viga, pero aquí nosotros tenemos que considerar el peso de la viga. Y ahí surgía de que hacíamos el esquema, el árbol de fuerza, y colocábamos nosotros este W es igual al
W de la pared, por decir algo, más el W del peso propio de la viga. ¿Verdad? Y con eso nosotros encontrábamos la reacción. Cuando vieron la parte de la resistencia, se dijo, bueno, pero esta viga va a tender a deformarse, ¿verdad? Entonces entraba en la deformación. Esa parte teórica nosotros la necesitamos para que esta deformación sea una deformación mínima, permitida a tal grado de que no llegue a un colapso. Y ahí surge lo que se llama el esfuerzo de tensión y el esfuerzo de compresión. Al inicio de la clase decíamos nosotros que esta viga en la parte superior, ¿qué es lo que va a pasar? Se comprime y en la parte exterior se estira, ¿verdad? Entonces, internamente, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En la viga internamente se está produciendo un esfuerzo a compresión y un esfuerzo a tensión. ¿Verdad? Si nosotros utilizamos la teoría elástica, entonces esta deformación puede ser lineal. Porque si ustedes ven, el gráfico va en una línea, ¿verdad? Final. Si nosotros utilizamos la teoría última, ¿qué es lo que sucede? Que empieza a deformarse. Entonces, tenemos nosotros aquí que el concreto se empieza a deformar y el acero también se empieza a deformar. Tendríamos nosotros un esfuerzo a tensión y un esfuerzo a compresión, igual, ¿verdad? Vamos bien. Entonces, dependiendo de la teoría que vamos a utilizar, vamos a ver, digamos, si usamos una parábola o si usamos un triángulo. Ahora bien, ¿dónde está el centro de gravedad de un triángulo? A un tercio de la altura, o sea que tendríamos nosotros que si esto es la altura, la fuerza se concentra a h sobre 3, ¿cierto? Y aquí tendríamos nosotros, si fuese el mismo material, aquí tendríamos nosotros una fuerza a tensión que también estaría a h sobre 3. ¿Verdad? Vamos bien. Si tenemos dos fuerzas, ¿qué es lo
lo que se está produciendo aquí? Ah, no, aquí, ¿qué se está produciendo? ¿Cierto? Cuando nosotros tenemos dos fuerzas en este sentido, ¿qué se produce? Un giro. Entonces es un momento. Es un momento. Entonces aquí tendríamos nosotros un momento. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Bueno, entonces tenemos aquí, esto se provoca un momento. Este momento que está pasando internamente, ¿quién lo provoca? La carga externa, ¿verdad? Entonces es provocado por esta carga. ¿Ok? Por consiguiente, este momento, si nosotros sacamos el momento máximo, que es donde se produce la fricción, es el momento que debería resistir por la carga externa. ¿Verdad? Y ahí la importancia de que nosotros dibujemos nuestro diagrama de momento. ¿Por qué? Porque este es el momento que yo necesito para el diseño. Ese momento lo tengo que trasladar al interior del elemento estructural. Y el elemento estructural puede soportar ese momento. Si el momento del elemento estructural, en ese punto, si los esfuerzos del material que estoy utilizando en ese punto, o sea, acordémonos que aquí se produce un esfuerzo, pero tendríamos nosotros una carga tanto de un lado como del otro. Si este esfuerzo de este material y el área del material o la sección del elemento estructural no soporta ese momento, entonces tendríamos una falla del elemento estructural. De ahí viene la teoría de flexión. ¿Qué nos indica la teoría de flexión? Que internamente yo tengo mi elemento estructural si es un material uniforme que soporta tanto esfuerzo de tensión como esfuerzo de compresión, mi eje neutro normalmente estaría pasando por el centro. Y la fibra que está soportando el esfuerzo sería la fibra de abajo y la fibra de arriba. Aquí, si estoy utilizando la teoría elástica, tendría ese tipo de esfuerzo. Digamos que yo tengo una viga de madera o una viga de acero, que es un elemento que soporta tensión y compresión. Un material que soporta tensión y compresión. Entonces, yo tengo acá una fuerza a compresión y tengo acá una fuerza a tensión. ¿Cómo calculo esa fuerza? Esa fuerza es en base a la resistencia o al esfuerzo que soporta ¿cómo se llama? La madera, y al esfuerzo que soporta la madera de la parte de arriba y de abajo. ¿Vamos bien? Bueno, pero ¿qué otra situación necesito? Necesito conocer el volumen. Y el volumen va a estar dado por la sección de mi viga.
sea que este sería el ancho de la viga. ¿Verdad? Entonces yo tengo el ancho de la viga. Eso significa que aquí tengo un volumen, y para encontrar el área yo necesito saber la distancia que hay desde aquí hasta el eje neutro. ¿Verdad? Okay. Voy a ponerle aquí una letra cualquiera, o una K minúscula. Y entonces yo puedo decir que el valor de C es igual a F por K minúscula por B entre 2, ¿verdad? Porque el área multiplicado por me da el volumen. ¿Verdad? O sea, es esta área. FC por K entre 2 por B. ¿Verdad? Y tengo yo que C es igual a F por K por B entre 2. Si yo tengo este mismo material, la fuerza T sería igual a F, aquí porque esto está a la mitad, entonces K va a ser el mismo, por K, el ancho de la misma viga, por B entre 2. ¿Verdad? Entonces, aquí concluimos nosotros que en un material con la misma fuerza que pueda soportar tensión y compresión, C es igual a T. ¿Ya? Y sabemos también que en un triángulo la distancia que hay de la fibra superior acá sería K tercio. ¿Verdad? Igual acá yo tendría K tercio. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? ¿Ah? Ok, el K tercio habíamos dicho aquí. ¿Dónde está actuando la K, el centro de gravedad de un triángulo? A un tercio de la base. ¿Ah? ¿Estamos bien? Entonces yo tengo caso de peso, porque es el centro de gravedad de donde está actuando el triángulo. ¿Qué es lo que sucede? Yo aquí tengo el alto de mi viga, ¿verdad? Yo tengo el alto de la viga, o sea, lateral. Por consiguiente, mi brazo de palanca, entonces desde aquí hasta acá, entonces va a ser igual a H menos K tercio menos K tercio. ¿Vamos bien? A esto yo le voy a dar un nombre cualquiera, JB. ¿Verdad? Entonces, si yo tomo momentos en este punto, el momento con presión, ¿a qué va a ser igual? A C por JD.
si yo tomo un momento en este punto, el momento de tensión va a ser igual a T por JD. ¿Vamos bien? Por consiguiente, en un elemento del mismo material, yo tendría que el momento de C es igual al momento de T. Ahora bien, si yo despejo y digo, bueno, el momento de C aquí va a ser igual a F por K por T entre 2 por JD. Vean la fuerza por el brazo, lo mismo que estoy utilizando. ¿Verdad? Ahí yo tengo nosotros que es el momento. Entonces yo tengo aquí que eso sería igual al momento. ¿Verdad? Por consiguiente, yo vengo y digo, ok, el momento, ¿a qué va a ser igual? El momento va a ser igual a esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y este momento es el momento resistente y tiene que ser igual al momento actual. Entonces, yo tengo el valor del momento del diagrama del momento externo y eso va a ser este valor debería ser igual a esto. ¿Qué es lo que tengo ahora? Yo conozco el esfuerzo. Conozco K. K es igual a H entre 2. ¿Verdad? B. Esto no lo conozco. Igual H tampoco no lo conozco. JD sí lo conozco porque debe ser H igual a ¿qué? ¿Acaso? A JD es igual a H. H va a ser igual a ¿qué? Bueno, JD es igual a H menos K tercio menos K tercio. ¿Verdad? Entonces tenemos esa situación, ya lo tengo en función a H y esto lo puedo poner en función a H, que esto sería H sobre 2. Entonces yo tendría aquí que H menos H sobre 6 menos H sobre 6. ¿Verdad? Que todo está en función de H. Entonces tengo que JD lo puedo expresar de esa manera. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver ahí? Ahí ya podemos nosotros simplificar eso. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? En función a H, JD. Yo aquí tengo H
2 tercios de H. ¿O no? No, 2 sextos, ¿verdad? 2 sextos de H. Y esto es igual a 1 tercio de H. ¿Verdad? Y aquí yo tengo 1, 1. Entonces, ¿cuánto me queda? 2 tercios de H. Creo que así, no hay caso. No, ¿verdad? Aquí yo tengo 3 tercios, 3 menos 1, 2 tercios. ¿Verdad? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces yo vengo y empiezo a despejar. Yo tengo aquí F que multiplica a H sobre 2, que multiplica a B, que multiplica a 2 tercios de H. ¿Verdad? Entonces esto es igual al momento. Entonces aquí yo puedo despejar, digamos que tengo yo aquí, este 2 se me va con este 2 y me queda F por H al cuadrado por B entre 3 igual al momento. Creo que ya así es, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien esta simplificación que hice? ¿O no? Ah, sí, ¿verdad? ¿O no? Yo me puedo equivocar, no sé. A veces me equivoco a propósito para que me corrijan. Bueno, si usted dice que está seguro de eso, entonces yo puedo decir que H al cuadrado es igual a 3 veces el momento sobre F por B. ¿O no? ¿Sí o no? Y esto entonces aquí es igual a H igual a la raíz cuadrada de 3 veces el momento sobre F por B. Tengo dos incógnitas, H y B. Entonces, ¿en qué función voy a trabajar eso? Yo puedo asumir que estoy trabajando con una viga de madera. Bueno, comercialmente me venden una viga de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, de 5 pulgadas, de 6 pulgadas. Yo puedo decir, bueno, aquí puedo utilizar una viga de 4 pulgadas. Entonces, ¿cuánto voy a necesitar de altura? ¿Cómo que? Si voy a usar una viga de 3 pulgadas, ¿cuánto voy a necesitar de altura? ¿Qué implica eso? Eso implica que entre más angosto es mi sección, o sea, el ancho de la viga es más angosta, yo voy a necesitar una viga más alta. Yo no. Entonces va dependiendo de qué es lo que sucede. Si yo tengo una hoja de papel, por ejemplo, o un libro, si yo lo pongo en este sentido, el libro va a tender a deformar. ¿Verdad? Pero si yo lo pongo en este sentido, ya el libro no va a tender a deformar. ¿Por qué? Porque yo tengo una sección más alta. ¿Verdad?
delgado, tengo una sección más alta, entonces por eso es que la altura es la que predomina en la viga. ¿Vale? O sea, si yo tengo aquí una viga más delgada, voy a tener una viga más alta. Si yo tengo una viga menos delgada, voy a tener una viga menos alta. Entonces, por esa razón, usamos nosotros que cuando vamos a hacer vigas, la altura tiene que ser de la parte de alta. Pero, ¿qué sucede con la losa? La losa yo la mantengo, la necesito delgada. Por consiguiente, mi altura va a bajar, ¿verdad? Entonces necesito un ancho de viga más alto, más ancho. La teoría de flexión se aplica tanto para viga como para losa. Entonces ya nosotros llegamos a esta conclusión. Con materiales uniformes no hay problema porque sabemos que el eje neutro va a la mitad. Pero con materiales combinados como el concreto reforzado nos cambia un poco la situación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener acero acá. Entonces, mi eje neutro no sé por dónde pasa. Tengo que calcular por dónde pasa el eje neutro. Y esto, digamos, si usamos la teoría elástica es sencillo. Pero si utilizamos la teoría plástica, ¿por dónde pasaría mi fuerza, el centro de gravedad de una parábola? Ahí ya nos complicamos. Pero tenemos que usar integral de 0 a f0 para poder encontrar el centroide de la parábola. Entonces, mi pregunta es, ¿manejan el cálculo? ¿Los cálculos diferenciales? Ahí sí hablaríamos cruda, ¿no? Entonces, esa es la situación. Utilizamos la teoría plástica, ¿por qué? Porque la teoría plástica nos produce más economía, porque estamos haciendo que los materiales trabajen en un esfuerzo mayor. Si usamos la teoría elástica, mi economía se va para arriba, porque estoy utilizando un esfuerzo menor. Con toda la situación y la experiencia, lo que se ha llegado a ver en concreto reforzado es que esta parábola la convertimos en esta área, la convierto como que fuese un área rectangular. O sea, el equivalente de esta área debe ser igual a el área que yo necesito. Y ahí ya se me vuelve un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque esto estaría a la mitad de esta altura. ¿Verdad? Con
Con el acero no tengo problema porque lo que hago yo es que esta fuerza la concentro en el centro de gravedad del refuerzo. Entonces aquí yo necesito la parte de abajo, pero en concreto yo elimino todo esto y hago trabajar esta área a compresión y el acero absorbe toda la tensión. Entonces la misma situación sucede aquí. El acero absorbe toda la tensión y el área a compresión del concreto absorbe eso. Por consiguiente, este JD va a ser igual. Pongamos que aquí voy a poner ahora D en vez de A. ¿Verdad? Y este D, porque yo no estoy utilizando el H llega hasta acá, este D lo denomino el peralte efectivo. ¿Verdad? Entonces ahí prácticamente yo tendría el JD, que sería el D menos el K sobre 2. ¿Ya? Entonces vamos viendo ahí cómo podemos ir haciendo esto. Entonces nos vamos a quedar acá, porque no lo quiero cargar mucho con tantas fórmulas. Y vamos a seguir el marco. Esto viene de los aquí sería el C y aquí sería el D. Aquí el C y acá sería un triángulo si no fue un rectángulo. No, el brazo se concentra en una como rectángulo, el centro de gravedad se calanta. ¿Cuántos son? Seis. ¿Cuántos son ustedes? Tres. Que los grupos máximos es 6, ¿verdad? 5 grupos de 6. No ya da el Hay que, bueno, de lo que se te unan a vos y no, que ahí me pones a mí, te digo ahí también. ¿Ah? Que con los otros compañeros que se te unan a vos también, te digo que me pongas a mí también, ahí te digo. Padre. No sé, no conozco a nadie aquí, apenas. No, pues, y con los que queden restando ahí ahí en el grupo de WhatsApp se arma. Genial. Sí, ahí va a ser. Bueno. Mira, al fin de cuentas, sea con quien sea que quede uno, igual hay que chambear. Bueno. ¿Cuántos grupos están formados? Y uno. ¿Cuántos grupos están formados? 4 o 5. Bueno, lunes me traen los nombres de los integrantes. De cada grupo vamos a ver qué nombres que quedan sin grupo, porque son 30 alumnos. De los 5 son 6 alumnos por grupo.
No, lo que puedo hacer es abrir una tabla de Excel y mandarla al grupo general, si acaso. Exacto, saca la lista y lo manda. Vale. Está grabando todo eso. Pues sí. Al menos lo poco que puedo recabar. Dale, sácame. Nos falta el otro compañero del grupo de gestión.